Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy vamos a hablar de cómo Itosu Anku le quitó los colmillos del karate. Vamos a hablar del rol original de los bloqueos, de la transición de la mano abierta al puño cerrado, de la eliminación del tuite y el torite. Vamos a hablar del cambio de posturas, vamos a hablar de la forma de generar energía del karate antiguo a diferencia del karate moderno. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, saludos. Bueno, hoy tenemos un tema concreto, ¿no? Queremos hablar justamente de no solamente de por qué ocurrió el cambio, sino en qué consistió el cambio. Creo que es algo que nos puede ayudar a comprender nuestro karate y a desilvanar eh, llegar al meollo de la cuestión de cómo llegar a un karate original, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, aquí el problema que tenemos con diferenciar los dos tipos de karate, que está claro que lo vamos a ver ahora a través de, bueno, de conceptos, digamos, y de conocimiento teórico, es cómo visualizamos ese karate antiguo, ¿no? Siempre tenemos la imagen del karate moderno y a veces nos cuesta percibir las diferencias, ¿no? Aunque a nivel teórico están, pero hay que hacer como una especie de visualización o de reflexión, ¿no? Es decir, si esto no era, evidentemente, no tiene por qué ser lo contrario, pero sí muy diferente a lo que se hace ahora, ¿no? Entonces hay que hacer como un ejercicio de esfuerzo también visual. Sí, hay que cambiar la forma de pensar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que él hace, y Tosu hace un cambio, transforma el karate y lo transforma desde el punto de vista de la letalidad, de la eficiencia y eficacia marcial, le quita, lo merma. O sea que lo transforma y lo hace de forma consciente, lo presenta, lo vende en la carta con sus 10 preceptos como un sistema de educación física escolar, ¿no? O sea, apunta a, a introducir el karate en el sistema escolar. Lo hace en 1901, introdujo el karate en la escuela primaria de Shuri Jinjo y después en el colegio de profesores de Okinawa, ¿no? Y él crea, porque nosotros muchas veces hablamos de este tipo de cosas por privado. El otro día hablábamos de cómo los Pinan los crea específicamente como el vehículo de introducción del karate, de transformación del karate en un sistema de educación física. Y los Pinan hoy, o los Heian, están en la base de una gran cantidad de estilos de karate moderno. ¿No, Pepe? Sí, están como si fueran técnicas, perdón, katas tradicionales, Ujú. cuando realmente son coreografías de educación física. Hay una comparación en las escuelas chinas, que son los que se llama, que son ejercicios muy parecidos también, que son puro y duro de ejercicio físico, aunque se utilicen las técnicas específicas, ¿no? Del sistema del arte marcial. Creo que se llamaba Xuanfan, ¿no? Yo lo conozco el nombre en japonés, que es Shoken, ¿no? Que son movimientos que están realizados para la flexibilidad, para la coordinación, para trabajar la estabilidad y tiene muy poca o ninguna aplicabilidad desde el punto de vista del jutsu o marcial. Claro, porque aparte digo, Y además, perdona, no son ejercicios solos para trabajar solo, sino que también están diseñados para poder trabajarlo en conjunto. claro, justamente a eso vamos a ir después, ¿no? Que es un entrenamiento colectivo, ¿no? Pero eh, es necesario comprender de que estos cambios fueron deliberados para que el karate dejara de ser un arte marcial y se convirtiera en una nomenclatura de entrenamiento eh, físico escolar. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice Itosu. Ahora, sus preceptos es evidente que es un intento de presentar este nuevo sistema ante las autoridades japonesas ¿no? Que están están en pleno eh,
en pleno proceso de integrar a las Islas Ryukyu, de absorberlas a la nación japonesa, ¿no? O sea que estamos hablando en este momento 20 años, 25 años, desde que Japón anexó a Okinawa. Entonces, por eso apunta, él dice que el karate no tiene, no tiene un origen religioso, que no fue ni con el budismo ni el confucianismo, acorde, digo, nos tenemos que despegar de China, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, habla de la salud, la longevidad, etcétera, etcétera. Y creo que estos 10 preceptos condicionan el pensamiento del karateka hasta el día de hoy, ¿no? Porque cambiamos de enfoque y después ha habido, cambiamos de enfoque de un arte de defensa, autodefensa a un sistema de educación física. Pero después se le ha querido poner, y después me refiero a la modernidad, se le ha querido poner, volver a poner una marcialidad, pero manteniendo los mismos métodos. Ese es el gran problema que hemos tenido nosotros, que hemos buscado la raíz del karate, ¿no, Pepe? Sí, claro, la metodología es lo que condiciona, ¿no? Primero cómo actúan las técnicas, cómo actúa el cuerpo, porque tiene objetivos diferentes, claro. Entonces tú entrenas para otro objetivo. Y luego la forma de mentalidad, de la cultura que se incluye dentro del karate, de forma consciente, como tú bien dices, está para alinearse con la forma de pensamiento que había en aquel momento en Japón, ¿no? Que además, al ser la mayoría de gente que empieza a practicar esa manera nueva de hacer karate es la que se impone en el tiempo y la que sigue hoy día, quedando ese origen del karate como un sistema de defensa personal, un sistema marcial, solamente, digamos, para algunos disidentes, ¿no? Justamente, porque eh, el karate está lleno de mitos, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos más falsos es de que el karate era practicado por los campesinos. Eh, y no, los campesinos trabajaban 14 horas diarias y después caían muertos, de cansancio en sus camas. Este, los que sí entrenaban eran los pechin, la clase guerrera, la nobleza. Y ellos sí entrenaban, tenían tiempo para entrenar, tenían el dinero para hacerlo. Y el objetivo primario de ellos no era entrenar para un altruismo, el objetivo primero de ellos era entrenar para su defensa. Era una intención guerrera. Ahora bien, la intención modernizada, el taiku de Itosu, es la salud física y el condicionamiento moral. Y eh, nosotros, Pepe, históricamente en este podcast venimos siempre cuestionando la efectividad del Karate Do como vehículo de condicionamiento moral. ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, tenemos muchas anécdotas, ¿no? Que nos justifican esta forma de pensar, pero esta mañana hablamos como, bueno, ¿quién está capacitado para enseñar ese nivel, ¿no? Moral. Por ejemplo, nosotros tenemos claro que para enseñar educación física tienes que tener unos mínimos de educación física, ¿no? Porque si no, al final te puede incluso lastimar a alguien, ¿no? O sea, haber estudiado, haberte formado y tener la experiencia mínima para transmitir. Sin embargo, en las reglas morales parece que está dentro del kata, ¿no? Es como que viene dentro del paquete. Y entonces yo me desentiendo, hablo, pero en ningún momento lo aplico porque ni siquiera sé aplicármelo a mí mismo. Entonces queda como algo en el aire, ¿no? Como algo etéreo que nunca se plasma en la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que habla del Karate Do habla del Karate Do, pero no tiene los recursos
formativo, vamos a hablarlo desde ese punto de vista, para decir, yo esta persona me entra así, y voy a hacer un proceso interno de cómo mejorar su psicología, de cómo cambiar sus Mm. paradigmas mentales, de cómo lo que siente se lo transforma a través del movimiento, de un movimiento brusco a un movimiento más relajado, ¿no? Y de una forma de compromiso, de disciplina, de respeto o de tradición. Al revés, se dogmatiza. O sea, se le quitan todos los elementos de formación, se le dogmatiza donde no pienses, no sientas y haz lo que te decimos, ¿no? Por lo tanto, el do creo que para la teoría bien, pero que a la hora de practicarlo no encaja, no hay una preparación desde esa visión. Sí, parece que el esfuerzo fuera la medicina general para que todo esto, el Claro, se condicionamiento. crea como que se improvisa, ¿no? Es decir, que aparece porque sí, como algo mm, espontáneo, ¿no? Como si fuera un regalo divino. Es decir, tú estás ahí tranquilo y de momento aparece ¡Puf! el kit, ¡ay! Y te ha caído a ti, te ha tocado, ¿no? Es decir, de todos los que hay, ahí queda, ¿no? Y evidentemente los sistemas que sí trabajan de verdad, ¿no? En la psicología de la persona, que lo intentan poner en su sitio, por ejemplo, el estoicismo, ¿no? Que también hemos hablado otras veces, tiene muy claro cuáles son los pasos a dar, ¿no? También esto, desde el punto de vista nacional, por así decirlo, Itosu propone un proyecto nacional, o sea, preparar a Mm. la población para el servicio militar, ¿no? O sea que en esta transformación hay una intención política, nos guste o no, y esa intención política era una realidad que ya no existe. O sea, y eso nos tendría que dar para pensar las metodologías que se propusieron para sobrevivir políticamente en una situación geopolítica determinada, ¿son realmente relevantes hoy o podrían ser cambiadas? Porque el gran problema que tenemos en el karate es que todo lo deificamos. Entonces todo se transforma en intocable. Justamente mm, venimos de gente que lo que ha hecho es tocar todo y cambiar todo, pero lo vemos como que es intocable. Nosotros, es como que para nosotros está prohibido eso, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Pero en realidad solo se toca aquello que interesa, porque por ejemplo, sí se ha tocado el karate convirtiéndolo en un deporte, ¿no? Por lo tanto, se ha tocado las bases, no No, es por lo eso que se a eso pretendía al me principio. refiero. Ah, Sin embargo, en otra dirección, pues como que no se puede, ¿no? Es porque la sensación da que si volvemos a ese karate original, a eso que nosotros entendemos como tú di, hay como una especie de retroceso. ¿Por qué? Porque la sociedad actual intenta progresar en la idea de, bueno, de la paz, de la armonía, de la cohesión social y todo eso, que está perfecto, pero que, bueno, hay otros sistemas que demuestran que pueden sobrevivir en este mundo, esta nueva sociedad, en esta nueva cultura, sin que sea perjudicial para el practicante, ¿no? Y eso es una de las cosas a las que quiero apuntar, porque siempre, en todas las fuentes que he podido encontrar, todo, se le adjudica a Itosu la intención de salvar al karate de la extinción. Y para mí esa intención no es tan clara, porque yo lo que veo es que hay toda una clase social que se quedó sin sustento. Antes recibían dinero del Estado, por ser empleados del Estado, la clase samurái, por así decirlo. Esos desaparecieron, eran ricos y ahora son pobres, no tienen manera de sustentarse, tienen que terminar haciendo trabajos meniales, pero muy, 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 muy bajos. Y esto podría ser una forma, bueno, de facto fue lo que pasó, fue una forma de sobrevivir económicamente. Y Tosu consiguió su trabajo, o creó su trabajo, al hacer esto. Y otra gente también terminó enseñando karate en las escuelas, como Yabukensu, etcétera. Eh, o sea que para mí también había un incentivo económico para generar este nuevo sistema. ¿Qué te pareció a vos, Pepe?
No, además totalmente aceptable, quiero decir. Sí. Nosotros somos seres vivos que tenemos que sobrevivir en las circunstancias y adaptarse, ¿no? Y a mí me parece perfecto. De hecho, hoy día ocurre todavía, ¿no? ¿Por qué los demás no sobrevivieron? Porque se agregó un karate nuevo a un tipo de público nuevo. Por lo tanto, la gente que empezaba a asistir a los dojos a partir de ese momento era otro tipo Claro. de gente que exigía otro tipo de valores, ¿no? Y el que encajaban más, pues la idea de Itosu, ¿no? Y los otros, pues como se mantuvieron en su línea, pues claro, fueron pedeciendo, digamos, en la nueva moda de ese karate estandarizado, ¿no? Hay gente que lo dice, es que claro, si hago un karate más potente tengo menos alumnos. Quiero decir que están Mm. pensando cómo pensaría Itosu. Sin embargo, como siempre le atribuimos esas virtudes, ¿no? Religiosas o místicas a los maestros, nos cuesta trabajo, igual que nos cuesta trabajo visualizar qué tipo de técnicas hacía antes a este karate que nos ha llegado, nos cuesta trabajo visualizar de los miedos que tenían los maestros en aquella actualidad bueno, de sobrevivir, ¿no? Y eran personas que tenían familia, que tenían que Sí. adaptarse o Bien, morir, como se suele decir, ¿no? como para Y todos, luego ¿no? siempre estaban los encabezados, ¿no? Que da igual, que yo prefiero morir en el intento que morir a cambiar, ¿no? Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Que tienen más fama aquellos maestros que tienen un karate más debilitado, entre comillas los debilitados, así que buscan otra cosa en el karate que aquellos del karate original. Exactamente. Ahora también el cambio cambió también el método de instrucción, ¿no? Pasó de Mm, la instrucción oral e individual a una instrucción grupal, eh, rítmica, mm. H, ni, san, shi, te quedan para H, todo eso que conocemos, ¿no? Eh, y se transformó en un movimiento repetitivo, o sea, subir y bajar en el dojo, ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí eso cambió, es un cambio radical en la forma de aprender y en la forma de enseñar también, por supuesto, y en la relación entre maestro y discípulo, maestro y alumno. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, se pierde de esa manera la individualidad, es decir, las características propias que tiene una persona, su capacidad de aprender, porque otras veces lo hemos hablado, ¿no? Que yo a lo mejor soy muy visual, pero otra persona es capaz de, a través del oído, aprender más, ¿no? Y se estandariza una metodología donde tú ya no eres lo importante, sino el grupo, la cohesión del grupo. Por lo tanto, tú pasas a ser uno más, no, donde evolucionas con el grupo o no, depende de las capacidades del grupo, y el maestro es la única fuente de información porque todo el mundo recibe el mismo mensaje. Claro, es unidireccional, ¿no? O sea, el maestro muestra y Exactamente. el grupo copia. En cambio, Ujú. en el entrenamiento individual hay una relación entre dos personas. Claro, vas Y viendo a uno, vas viendo a otro, cada uno tiene sus cualidades, sus características, sus fortalezas, ¿no? Y te vas fijando, digamos. no, pero digo, cuando el entrenamiento es individual, o sea, tú entrenás con tu maestro, nada más, que tú y Claro, yo. claro, claro. Es una relación entre vos y el maestro. Es una comunicación entre vos y el maestro. Él tiene ojos nada más que para tus errores, tu forma de hacer. O sea, bueno, a todo aquel que haya ha tenido clases individuales, particulares, sabe de qué estoy hablando. El aprendizaje es muchísimo más profundo, muchísimo más efectivo que el aprendizaje colectivo, ¿no? Mm. Se pueden hacer preguntas, entre otras cosas, que van casi en contra de la cultura de los dos actuales. Claro, la relación de comunicación es más real, se basa en la realidad de cada uno. La otra es incluso jerárquica. Tú eres Claro. el último que ha llegado, no sabes nada, estás en la última fila y dependiendo del carácter del maestro, te mirará, no te mirará o te... Yo recuerdo que el primer abrazo que me dio mi sensei fue cuando saqué tercer dan. A partir de ahí ya me incluyó dentro del grupo de nivel, ¿no? Mientras que eso en el trabajo individual no ocurre. Desde el primer día tiene que haber, cierta comunicación, cierto feeling entre el maestro y el discípulo, ¿no? Con lo cual el conocimiento parte de la confianza, ¿no? Y no desde la jerarquía.
Claro, justamente yo tuve una experiencia similar. Digo, a mí la primera vez que mi sensei me corrigió personalmente, yo tenía cinturón azul, o sea que tenía unos 5 años de entrenamiento. Este, casi me caigo eh, de la Te sorpresa. sorprendiste, ¿no? Sí, exactamente. Por eso todavía me lo acuerdo. Ahora bien, más allá de eso, Itosu hizo una cirugía, cortó, erradicó, cortó hasta el hueso, un montón de aspectos técnicos que le transformaron la cara al karate, le transformaron la identidad. Y digo, este es un podcast de opinión, o sea que tenemos derecho a decir lo que nos parece y la gente tiene derecho a pensar diferente. Pero para mí eso fue una masacre del karate, o sea, se le sacó información de forma bestial. Se lo dejó hecho una carcasa. Eh, ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, está contrastado, ¿no? De que cuando alguien quiere buscar información en un cate no la encuentra, porque se la quitaron. Entonces, faltan páginas en el libro. Es obvio, ¿no? O sea, si una persona, vamos a ponernos en la mentalidad de Itosu un poquito antes de que decidiera, por las razones que fuera, hacer del karate lo que es ahora, ¿no? Si yo tengo unas capacidades intelectuales, unas capacidades técnicas y un conocimiento determinado, si yo voy a crear katas, mis katas van a intentar ser lo más superior que se pueda. No creo un pinan. El Pinan está creado para gente de bajo nivel, es decir, con una información nula o muy básica o muy fundamental de lo que es el karate. Mm, Por lo tanto, aquella gente que aprende el kata, los katas Heian Pinan, como quieras llamarlo, o algunos más también por ahí que están dentro de esa categoría, están aprendiendo katas con ausencia de información marcial. ¿Por qué marcial? Porque el contexto que se crearon esas katas era para una escuela, no era para un dojo que iba a competir contra otro o iba a ir a la guerra. Así que partimos de esa lógica. Evidentemente son katas ya tuneados a lo bajo, ¿no? Como se suele decir. No hay un kata de Itosu que represente un kata superior a los que aprendió, por ejemplo. no, justamente. O sea, él le quitó. O sea, las propias katas te dan el contexto y te dan el paradigma mental de dónde estaba su mente, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar ejemplos claros de cómo Itosu le quitó información al karate que transmitió a las escuelas. Bueno, y se lo hizo por razones obvias. Digo, si pones niños a hacer esto, vas a terminar con niños lastimados o muertos o lisiados de por vida. Digo, es imposible, ¿no? Entonces quitó todo aquello que podría ser considerado letal. Incluso usan el término técnicas antisociales. O sea que también estaba el- el- la visión del control social de las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el podcast y es cómo la nomenclatura de los uke ha transformado la visión de los karatecas desde ahí en adelante hasta el día de hoy. Y cómo ves gente de 50 años de entrenamiento, de décimo dan, de Okinawa, de Tokio, de Osaka, de donde se te ocurra, en Japón, mostrando defensas contra cosas, bloqueando. Eh, Cómo se perpetúa constantemente la idea de entregar la iniciativa, esperar que hagan algo y yo bloquear ese algo. Cuando en realidad la visión original del karate, la metodología original del karate era completamente distinta. Esos bloqueos que hoy conocemos como Yodanuke o Ageuke o eh, Kedan Barayo, Sotouke, todos esos eran ataques. Y eran ataques a puntos específicos vulnerables del cuerpo, a zonas específicas vulnerables del cuerpo. Eh,
¿Y cómo? Vamos a hablar de más cambios, pero este cambio solamente ya fracturó todos los intentos de Bunkai que vinieron después. ¿Qué te pareció a vos, Pepe? Bueno, se ajusta a la mentalidad que tenía, ¿no? Como bien decimos, el ataque como un elemento no educativo, o sea, no se puede pegar a la gente, entonces hay que defenderse. Entonces transformo las técnicas en movimientos pues, más pasivos, más defensivos y bajo control. Es decir, yo espero que el otro me ataque y hago este movimiento para evitar que el otro me golpee, ¿no? Y a partir de ahí, tú hablas de la defensa, pero como no se puede, es irreal porque no eran defensas, pues se crea un nuevo Quijón que quepa dentro para justificar, digamos, que esos son bloqueos, son defensas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, lo que me preocupa, mejor dicho, es que esto ha permeado el pensamiento del karate en adelante. Y no solamente Porque la información que nos ha, perdón, la información que nos ha llegado es de esos maestros que han vendido que el karate es eso. Cuando tú dices esto es agua y no has visto nunca agua, pues agua. Es decir, que era fácil de vender algo donde la gente no tenía conocimiento de otra cosa y por lo tanto el karate es ese. Y ellos mismos seguramente habrían recibido también ese mensaje, esa información. claro, pero a lo que iba es que este pensamiento ha permeado tanto que incluso aquellas tradiciones del karate que tenemos hoy, los Ryu, Ujú. incluso aquellos que no tienen una tradición que proviene de Itosu, han adoptado este sistema. Bueno, Miyagi lo dice claramente en la reunión de maestros del 25 de octubre de 1936, este, eh, de la forma en la que él se refiere a los katas, a los ukes, etc. Habla de forma que está claro que él compró ese paradigma, o sea, adoptó el mismo paradigma. Eh, eh, Cuando sabemos a ciencia cierta de que es inefectivo en combate. O sea que, y estamos hablando de gente que sabía combatir. O sea que no es que fueran ignorantes o idiotas, estaban haciendo una lección consciente. ¿No? Estaban tomando pasos conscientes de qué era lo que transmitían. Entonces, dejamos de... El karate deja de ser un sistema donde tenía una noción anatómica del oponente y de dónde atacar y de formas diferentes de atacar y sabiendo los efectos que se podían esperar, a un sistema generalista que pega a Yodan, Chudan o Gedan, pega o patea, y siempre, por lo general, atacando de una forma que es muchísimo menos nociva que la que era originalmente. ¿No? ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, el karate se socializa. Mm. El estilo es una consecuencia política, digamos, ¿no? De crear diferentes, digamos que manteniendo, es lo mismo, lo que ocurre que les permite mantener cierta individualidad, ¿no? Para, eh, para no crear un solo karate, ¿no? Una sola forma, porque bueno, algunos eran bastante diferentes. Pero yo creo que al final uno abrió el camino y los otros vio que le iba bien Mm. y adoptaron lo mismo. Creo que no hay nada de tradición ni de como mmm, nada raro, quiero decir, que fue el proceso natural que tiene una sociedad. Uno abre el camino, los demás dicen, uy, pues esto interesa, a mí me interesa, me surge, sigo lo mismo, no Sí, sigo no es la nada misma vía. nocivo, no es nada No es negativo. nada ni No. nocivo ni tampoco extraño que no pensamos que Mm. ellos estaban en un nivel superior y de momento no, no, sino que la naturaleza de las cosas. O sea, yo veo que algo funciona y me adhiero a esa forma de pensamiento. Creo incluso que no eran conscientes del todo dónde podía llegar, porque ellos vivían su presente. O sea, ellos no decían, si hacemos esto el karate dentro de 100 años, va a ser No, tal claro. cual. No, no. No creo que fueran videntes, era la situación actual que había y que si llega a ser otra, se hubieran adherido a otra. Es decir, que no hay nada extraño en el norte, como se suele decir,
a lo lejos, ¿no? No, Así que es un exactamente. proceso natural, socio de un contexto histórico muy concreto, que luego, como la sociedad no ha cambiado mucho en ese aspecto, sino que ya intenta evolucionar en ese sentido, pues claro, el karate ha ido adaptándose y cabiendo, y cupiendo, como queramos llamarlo, a las nuevas exigencias sociales, ¿no? Seguramente si hay un cambio social drástico y aparece una guerra, aparece algún caos o incluso zombies raros, seguramente el karate volvería a adaptarse y volvería más a lo de antaño, ¿no? Sí, sí, la necesidad estuviera ahí, por supuesto. Ahora bien, lo que sí quiero que el oyente rescate de lo que estamos diciendo en este momento es de que los uke no son uke. No solo que- Y nunca fueron pensados como uke. Fueron intencionalmente nombrados, etiquetados como uke para que no sean efectivos, para que no sean peligrosos. Eso es importante recalcarlo. Y cuando estás buscando un bunkai, no empieces dejándole atacar al otro y vos haciendo un uke. Pero los Sukis también fueron Por- modificados para que no fueran letales, porque ahora, vale, vale, vas vamos, ahora. vamos, vamos. Espera. Justamente, porque eh, el otro cambio drástico que hace Itosu es, primero, la transición de las técnicas de mano abierta al Ujú. Seiken. Y el Seiken que se empieza a posicionar Yodan, Chudan, Gedan. Digo, el Gyakusuki debe ser la técnica que se hace más en los dojos del mundo hoy. Y se hace por lo general Chudan o Yodan, a la línea central del oponente. Eh, ahora bien, hay, por definición, esos son los lugares donde podés pegar con menos efecto nocivo, ¿no, Pepe? Claro, hay que proteger el cuerpo del niño que tiene Mm, enfrente, ¿no? Del oponente. Y además con distancias que ya no se permite golpear tanto. Ya con cierto control, una distancia de protección. De claro, hecho, si no hubiera habido distancias de protección, si no se hubiera quitado ese matiz, recordamos que seguramente usarían algún tipo de protección para pelear en algunos momentos. Y entonces, entrenamiento estoy hablando, ¿no? Cuando se hace un combate libre, lo que sea. Entonces se modificó la técnica de ataque para que fuera un ataque controlado, no un ataque letal. claro. Se elimina el combate libre y se empieza a entrenar de forma premeditada y aparte, Sí, aparece el dónde, cuándo y cómo, ¿no? exactamente, y la distancia, como decís vos, se alarga. Ya no se trabaja desde el cuerpo a cuerpo, sino que se trabaja a larga distancia. Yo tengo un libro de un historiador que se llama Joe Swift, un americano karateca que vivió en Okinawa muchos años, sobre Itosu. Y en ese libro hay una foto de Yabu Kensu haciendo una demostración de karate, este, allá por el 1916, 17, 18, una cosa así, no me acuerdo ahora bien. Y es un calco, pero milimétrico, de alguien que hace un Oizuki, otro que da un paso hacia atrás, hace Yodanuke y contrarresta con Gyakusuki. Esa metodología la hizo Itosu, no la hizo, como muchos creen, Funakoshi. Esa la creó Itosu, porque Yabu Kensu era alumno de Itosu y era ayudante de Itosu en la escuela de maestros donde se empezó el proceso de esparcer el karate dentro de las escuelas okinawenses, porque era donde se educaba a los profesores. Eh, Digo, esa metodología de trabajo, ese cambio de la mano abierta al puño cerrado, que da, como decís muy bien tú, Pepe, seguridad física. Haciendo técnica de mano abierta es posible lastimarse los dedos.
Cerrando el puño es mucho más fácil mantener la integridad física del niño que está pegando. En Este, los Pinan aparece, ¿no? Es decir, casi todas las técnicas, no vamos a decir todas, porque habrá alguien que diga, no, el nuquite sí está con la mano sí, abierta, ¿no? Sí, al pecho, claro, claro. un nuquite al pecho. Ouch. Eh, la mayoría de las técnicas que aparecen en mano abierta son defensa y los ataques son prácticamente todos puños cerrados. Mm. Justamente, entonces se le reduce la letalidad. ¿Por qué? Bueno, porque si, si las técnicas se empiezan a hacer con mano abierta, se abre un abanico de aplicabilidad táctica, ¿no? Ya se empieza a poder apretar, se puede empezar a atacar con los dedos a diferentes partes, los ojos, la garganta, el esófago, la tráquea. Ya el- el palete de técnicas que se pueden hacer es mucho más grande y la efectividad crítica de esas técnicas es incrementalmente mucho más grande, ¿no? Eh, Imagínate que lo que se puede hacer haciéndole esto a un ojo en relación a hacer un Gyakusuki al pecho, por ejemplo. Digo, no es incomparable, es mucho más seguro hacer un Gyakusuki al pecho que estar intentando controlar a un niño que enseñándole a meterle un dedo en un ojo a una persona, ¿no? O sea que la reducción de la letalidad es enorme. Pero aparte porque te impide, te impide tirar, impide empujar, te impide agarrar, te impide... o sea, cuando quitas el proceso de agarrar y cerrar, le, eh, le estás quitando toda toda la lucha de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Pepe? Claro, no, esas técnicas no encajan en el sistema de bloqueo de Deuques, por lo tanto se extingue y luego el cuerpo a cuerpo también es algo que se quitó, con lo cual, eh, mm, claro, el uso de las manos, nosotros le quitas una función a la mano de la doble función que, como tú bien dices, de abrir y cerrar, ¿no? Entonces, varías la distancia, varías la forma de ataque y encaja perfectamente en el tipo de bloqueo. Si yo te quiero agarrar o meterte el dedo en el ojo o arañarte o buscarte la garganta, pues ahí sobra el Ushiuke, sobra el Sotouke quizás no, pero o el Sotouke depende de si es, cómo se nombre. Mm. El Ageuke tampoco funciona, pero también la mentalidad, ¿no? Quita la mentalidad agresiva. La idea no es usar karate para hacer daño, la idea es usar el karate como un sistema de educación física primero, personal, y luego aquellos ejercicios por pareja se protege a ambos, en este caso, porque lo que busca es la cohesión, o sea, no el conflicto. Se convierte en el comité se convierte de un movimiento de oposición a trabajo de colaboración. Justamente, y algo que El Ippon Comité y todas estas cosas son trabajos de colaboración, no son trabajos de comité. exactamente, son trabajos de colaboración. Y una cosa que hablábamos en la previa que nombraste tú, que me parece importante nombrar ahora antes de olvidarnos, es que eh, esto tiene también que ver con la cohesión social y la estética militar de la época, donde todo se hacía en grupo y todo se hacía como una marcha, como un ejercicio militar, ¿no? Todo el mundo ram y todo el grupo al unísono, etcétera, etcétera. ¿Qué decís de eso, Pepe? No, está claro que si tú quieres unificar mentalidades, la mejor trabajo es primero hacer una cohesión social, es decir, el grupo se pierde el individualismo para apoyar al grupo. Entonces, todo aquel que lo vemos en la metodología, ¿no? Que cuando uno se equivoca, otra va a empezar, ¿no? Por ejemplo, en las prácticas, ¿no? Entonces, la cohesión social es algo lo que se buscaba, un pensamiento único dentro del karate. Contra más disidente haya dentro de algo que se quiere imponer bajo una perspectiva, pues evidentemente es más difícil. Por eso siempre se trabaja desde cuando se quiere imponer una idea, se trabaja en diferentes campos, ¿no? Y una de ellas es unificar a un grupo para luego ir unificando a los demás, ¿no? Para arrastrar de los demás y evitar el pensamiento más crítico. De hecho, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, son críticos hacia nosotros porque tenemos pensamiento crítico y no son críticos hacia aquellos que no tienen ningún tipo de pensamiento y son dogmáticos. O sea, evidentemente
ha calado la cohesión en este aspecto, ¿no? De la socialización de la idea, ¿no? Le podríamos llamar. Justamente, ahora hay el, el, el paradigma ha sido aceptado tan rotundamente que cuestionarlo está muy, muy, muy mal visto. Bueno, de vez en cuando cae en alguno de los comentarios en YouTube que es gente que realmente explota de ira y de rabia eh, Por pensar. por pensar diferente. Entonces, no se preocupe, muchacho, que los borro enseguida. Todo el mundo es súper bienvenido a comentar nuestros videos, siempre que lo hagamos de forma civil. El que se sale de la línea, borrón y cuenta nueva. Ahora bien, la eliminación, porque esto es acumulativo, ¿no? Porque primero empezamos con que se elimina el concepto de ataques a zonas vulnerables. La nomenclatura hace que se confunde la intención del gesto técnico. Algo que servía para atacar ahora se define como algo que para defender. Se cierra la mano y se limita eh, el- los- las aplicaciones técnicas para la cual se puede usar las manos. Se cambia la distancia y eso hace que así de golpe, ¡pum!, se nos caiga del mostrador, por así decirlo, todo un área, que es el área del cuerpo a cuerpo, donde ahí entran el tuite, ¿no? O sea, la manipulación de las articulaciones, el nagueguasa, o sea, las proyecciones, el torite, el agarre y tirar, todo el cuerpo a cuerpo, toda la base fundamental del combate, porque la gran parte del combate real eh, tiene lugar en esa distancia, desaparece. Y entonces es cuando la gente empieza a buscar significado sin tener acceso a ese mundo, es cuando salen, digo, yo que sé, alguien me escribe hoy de que hay un movimiento en Naifanchi para una defensa contra un ataque de cuchillo, por ejemplo. Este, y no, digo, lo que pasa es que sí, es imposible llegar a una solución factible si te falta el 80% de la información necesaria para analizar el problema. Es muy difícil entender lo que dice el libro si entiendes nada más que de 10 palabras entiendes dos. Entonces ahí se transforma, no solamente se transforma el karate, se le salca de los colmillos, sino que se transforma la cabeza del pensante de las personas cuando quieren encontrar, porque todos, el cerebro humano por definición busca sentido. Y cuando buscamos sentido y no tenemos los parámetros necesarios para descifrar lo que vemos, lo inventamos. ¿Se acuerdan cuando eran niños y miraban la mancha de humedad y veían eh, algo que tenía sentido? ¿O miraban las nubes y veían formas? Ese es el cerebro. La nube no tiene una forma de caballo, lo que sea que tú veas. Es el cerebro que se le impronta. Lo mismo está pasando con el kata y con el karate y con el bunkai. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, ya hablamos del Katana Hanshi, ¿no? ¿Mm? Y como nosotros cuando fuimos a rescatar información por las redes, dimos con una serie digamos, de pautas de pensamiento más o menos unificados sobre lo que era la Hanshi. Y casi todo era físico, era enraizamiento, evitar que te empujen para no caerte en un precipicio, Mm, estar en una barca, no sé qué, casi todo eran elementos visuales, ¿no? Dependiendo de la visualización que yo tenía. Por ejemplo, si yo veo una montaña, digo, una montaña es algo fuerte, grande, robusto, inmóvil, inamovible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como con el kata Hanshi el kata Naifashi tiene una estética determinada, pues la gente piensa desde el conocimiento que tiene, no desde el concepto, ¿no? Desde los principios que tiene. Que un kata se use para defender un cuchillo, bueno, sí, es lo que tú dices.
Lo rescatas de la información que tú tienes, que no tiene por qué ser la real, ¿no? Sobre todo cuando está cuerpo a cuerpo, hombre, tú dices, pero para defenderse un cuchillo mejor un kata más movible, ¿no? Con más movilidad. Al final uno maneja la información que tiene y, bueno, como tú dices, le busca sentido. Entonces, bueno, es bueno en ese aspecto porque por lo menos ha aparecido algún elemento de búsqueda, ¿no? Que siempre es Mm. un primer paso. Pero yo iría más que a la de visualizar determinadas cosas, buscaría conocimiento e información, ¿no? Es que el kata Naihanchi es que se ve como un kata solitario, que tiene ahí un sistema cerrado, pero está cargado de matices, está cargado de mucha información y que también tiene que ver en algunos casos con otros katas que también, digamos que se puede transferir ese conocimiento de un kata a otro. A mí me parece poco limitado, ¿no? Decir que tiene un movimiento para defenderse contra un cuchillo. Bueno, pero Porque esa, también puedo decir que el Taikyoku se puede defender o no porque tiene que dar ahí, ¿no? claro. Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Donde uno va buscando, va rascando y puede encontrar cosas. No, por supuesto, no es una crítica al comentario en absoluto. Lo que digo, lo digo como un ejemplo de cómo condiciona el pensamiento, Claro. porque estamos buscando la defensa. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados de este tipo de entrenamiento eh, colectivo, percusivo, eh, al aire, es bueno, por ejemplo, que se introduce el entrenamiento por conteo. Eso no es propio del karate. Eh, las fuentes históricas apuntan a que el entrenamiento por conteo lo introduce Yabu Kensu, que era ayudante de Itosu en la Escuela de los Maestros de Okinawa, donde yo estuve. No queda, la escuela no existe más, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero hoy está una facultad de la Universidad de Okinawa ahí y hay un monumento recordando que aquí fue donde Itosu introdujo el karate. Este, y Yabu Kensu, que era militar, le decían el sargento por algo. Llegó a teniente, pero le quedó el nombre de sargento, que para poder manejar el entrenamiento grupal, saca su experiencia del ejercicio militar y se la pone al karate y evidentemente eso funcionó también, que quedó adoptado y bueno, hasta el día de hoy entrenamos en grupo, vamos, H, Ni, San, bueno, eso es sacado del ejercicio militar japonés de principios del siglo XX. Eh, no sé que si tenés algo para comentar sobre esto, Pepe. No, yo creo que queda claro el proceso, ¿no? De los cambios. No es, porque muchas veces todo su cambio. Yo creo bueno, que la información que hemos dado, decimos qué fue lo que cambió, ¿no? Y cómo el karate actual refleja ese cambio. Justamente otra de las cosas que cambia es, por ejemplo, las posturas. Ah, De repente tenemos posturas mucho más eh, eh, delineadas, mucho más profundas, mucho más, cuando antes lo que se premiaba era la movilidad. Bueno, Matsumura decía, la velocidad es Dios, ¿no? Este, eh, ah, Las posturas, las posiciones o las posturas, como quieras mm, llamarlo, sirven, las piernas sirven para moverse y para, bueno, tiene una función. Pasan de ser una función natural de movimiento a convertirse en técnicas como una técnica más, es decir, un Senkusudachi, un Kibadachi, mm, un Kokusudachi, un Nekoshidachi, un así es. Sanchindachi. Y entonces, basado en unas estructuras más o menos fijas, bueno, que van a dar una forma o una arquitectura, van a apoyar al brazo, digamos, ¿no? A una estética determinada más que a una función determinada. Entonces, es un elemento más educativo, de educación física. Todo el mundo se pone en la misma postura y yo voy pasando y le voy poniendo bien la rodilla, bien el pie, lo voy Mm. estructurando. Me da igual que le sirva para el combate o no, ¿no? Justamente, digo, me encantó la forma que lo dijiste, o sea, las posiciones pasaron de ser un medio para el posicionamiento, para el movimiento,
para la movilidad a tener una función propia en sí misma, a Una ser función técnica, estética y exactamente. técnica. Ahora bien, no todo el mundo de aquella época se comió la papita, por así decirlo. ¿No? Digo, mm, si hablamos con, por ejemplo, de Choki Motobu Sensei, que eh, era quizás el máximo exponente del karate jutsu de su generación, o sea, alguien que estaba completamente volcado a la aplicación, a utilizar el karate como un método de autodefensa. Él tenía y había entrenado con Itosu. Hay que tenerlo en cuenta que Motobu entrenó con Matsumura, entrenó con Itosu, entrenó con varios. O sea que tenía una posición informada y aparte por alguien que, a diferencia de muchos, alguien que tenía una formación práctica, lo probaba. Digo, sabía de lo que hablaba porque lo hacía. Y a él le parecía que el karate que había creado Itosu era hueco. eh, lo calificaba como lento y falto de autenticidad guerrera, ¿no? O sea que y tiene razón, aplicando justamente a lo que acabas de decir vos, Pepe, sobre la, no sé cómo decirle, el crear técnicas de posicionamiento en vez de crear patrones de movimiento. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, es tomar conciencia del cuerpo. Eso es la base de la educación física, es decir, educar el cuerpo, porque es tomar conciencia del cuerpo y, bueno, de las diferentes posturas. Entonces, la forma de hacer técnica es, doy la voz, tú haces la técnica y te paras. Y ahora yo te corrijo como estás parado, no te corrijo si en la transición tu golpe ha sido bueno, si ha habido un correcto uso de las cadenas cinéticas, si lleva, como bien decíamos todo, la intensidad adecuada, la energía adecuada, el timing adecuado, sino que te corrijo una vez parado. Claro. Entonces, está hablando de conciencia corporal, no está hablando de cómo el cuerpo utiliza la técnica para transmitir energía en este caso, ¿no? Si es un ataque. Entonces, cuando en otros sistemas que yo practico, cuando tú golpeas al saco, no te dicen, párate en el saco, quieto, ahí, y bien, y te ponen el puño aquí. Mm, Te dice, pega otra vez, y te dice, no, aquí no está usando la cadera, no, aquí esta mm. pierna se ha deslizado, no está bien asentada, o al revés, la tienes muy abierta y por eso no estás conectado con el codo, etcétera, etcétera. Se te cubre, se te corrige otras cosas porque la finalidad es golpear. Mientras que en este tipo de karate más educativo, todo el mundo se para y a partir de pararse hablamos, ¿no? Hablamos qué es lo que hay que corregir. O sea, está más pendiente de la estética, del control que tiene el alumno sobre el movimiento final, de por qué usa esa técnica, digamos. Exactamente. Se cambia el enfoque y se cambia el punto de observación desde de dónde se pone la conciencia en la trayectoria técnica. Ahora bien, otra de las áreas donde Motobu critica el karate que transmite Itosu es que el Hikigite vacío, ¿no? Donde Ujú. lo ve como disfuncional, este, donde la mano que no está operativa tendría que estar controlando, agarrando o cubriendo al oponente, ¿no? Que es algo que digo, todos los sistemas que tienen algún tipo de combate en serio lo hacen. Digo, es una necesidad natural, ¿no? ¿Qué decimos, Pepe? Sí, pues eso, que la experiencia de Motobu venía desde el cuerpo a cuerpo y lo otro es un dibujo al aire, ¿no? Entonces, claro, lo que veía Motobu era que alguien estaba haciendo una figura y no una técnica de karate. Claro, claro. Y aparte lo que él apunta también y que creo que esta crítica de Motobu es el punto histórico más importante para mí, porque ataca al punto neurálgico más importante de la desubicación teórica del karate, que es el karate Nisentenashi.
y él apunta a que el bloqueo del luego ataque no funciona, no es funcional desde el punto de vista de la defensa personal. Y él dice que el karate es solo sente. O sea, él dice, el karate es únicamente iniciativa. Eso de que el karate no tiene iniciativa, no es una... No, él está completamente en desacuerdo, ¿no? Y yo apoyo la posición de Motu 100%. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, claro, el karate establecido como un sistema defensivo pasivo es un error táctico, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Un error, o sea, yo intento precisamente tomar la iniciativa para controlar, bueno, Claro. para controlar la situación, no la voy a perder. Lo que ocurre es que de forma subconsciente, como se ha hablado de desarrollo personal, esto implica también una moral y la moral implica también algún elemento, yo no lo llamaría filosófico, lo llamaría más bien religioso, ¿no? Es como una forma de vida, ¿no? Es Mm, una forma de vida más. Implica también que de forma subconsciente eh, eh, pensamos, hacemos un karate para pelear con gente más débil que nosotros. claro, De verdad te lo digo y lo sé, porque cuando te pones con alguien muy fuerte no quieren. O sea, les duele el cuerpo cuando el otro te pega de verdad, ¿no? Y entonces te dice que eres muy bruto, ¿no? Pues claro, pero tú estás entrenando para pelear con gente bruta, para que no te agredan, para pelear con gente más débil no necesito hacer karate. Entonces, hay, digamos que hay información de forma consciente que la podemos expresar, pero en ese tipo de metodologías se trabaja mucho con las debilidades, con las deficiencias de los demás, ¿no? Y por lo tanto crea como una imagen a nivel subconsciente donde el otro no es tan fuerte como tú. O sea, es prácticamente usar el karate no tiene sentido contra alguien así porque como está más visto, el exceso de violencia acaba imperando en nuestra mente que el otro no es agresivo, sino que es limpio y puro y te ataca con un oizuki perfecto, ¿no? Esto es letal, esto es letal a nivel de pensamiento eh, de la realidad, digamos, porque te crea una realidad paralela y por eso hay sorpresas, ¿no? Mientras que otros sistemas no, ese tipo de pensamiento que Ito Itosai le decía, pensamientos tóxicos, no aparecen porque tú no juegas con la imaginación de que esta técnica sirve cuando viene uno puro. Y entonces, porque hay que entender que nuestra técnica de karate se pide limpieza pura. Eso significa que para tú poder hacer esa técnica con esa limpieza pura, el otro tiene que atacarte de forma ordenada, si no es imposible. claro. Entonces está creando ahí una forma muy, creo, muy permisiva para aquella gente. Por eso no te deja pensar, porque te va anulando los recursos incluso a nivel subconsciente, ¿no? Claro, cuando tú decís, te tiene que atacar de forma ordenada, o sea, te tiene que atacar de forma previsible, para que tú puedas hacer lo que el acondicionamiento requiere que hagas, ¿no? Y creo que esto también apunta de forma directa a una de las críticas también de Motobu, a que el entrenamiento del kata, solamente la coreografía del kata, no tiene sentido si no tiene correlación con el trabajo por parejas y que el trabajo en parejas debe ser el primordial. O sea, que el intercambio con otro es lo básico, lo fundamental, y no la forma, la coreografía al aire. ¿Qué te parece eso, Pepe? Hombre, el karate no fue diseñado para un entrenamiento. Bueno, claro, con esa forma de pensar, claro, como es un trabajo para tu evolución personal, puedes entrenar solo, como el que medita, ¿no? Pero no tiene sacar técnica, no tiene sentido sacar técnicas defensivas para no defender nada, no defender a nadie, ¿no? O poder, porque el trabajo que se hace a veces por pareja lo puede hacer perfectamente solo, quiero decir, no necesita a nadie porque como no hay un conflicto, es todo armonía y demás. Entonces, no tiene mucho sentido trabajar un sistema de defensa personal que no puedes utilizar luego si no lo aplicas. Es decir, para mí karate es 80%, 90% incluso, podríamos decir, pareja y un 10%
eh, trabajo individual, ¿no? Mira, hay mucha gente que entrena. Vamos a quedar para entrenar y hacen kata. Claro. Y tú No entrenan dices, uno al kata lado es del para otro, no entrenan no con el entrena. otro. Entonces, tú quedas con la gente para hacer ejercicio por pareja, para combatir, para hacer, no sé, hacer técnica de defensa personal, lo que sea, ¿no? Para hacer kata lo haces tú en tu casa solo, ¿no? Eso demuestra también mucho cómo ha imperado, ¿no? Esa idea de que la práctica principal es en solitario kata, ¿no? Sin ningún otro propósito que mejorar el kata, la estética del kata. Y bueno, con eso no nos queda mucho más por decir. Espero que este episodio te haya servido. No te olvides de suscribirte al canal, de darnos un like, darnos un hype y de distribuir nuestro contenido a tus amigos karatecas.